Nadie en el destacamento entendió por qué aquel joven legionario moribundo, hallado en un lodazal tras la panadería, se aferraba a una hogaza de pan como si fuera el estandarte perdido de su legión. Ocurrió en el otoño del año 47 después de Cristo, en la húmeda y perpetuamente gris provincia de la Germania Inferior. El lugar era apenas un nombre en los mapas militares. Vicus Alaudarum, un miserable caserío civil que se apretujaba contra la empalizada de un fuerte menor, una astilla de orden romano clavada en la orilla oriental del Rin. Alrededor, todo era un océano verde y sombrío, el bosque de Teutoburgo, un lugar que aún susurraba pesadillas en los sueños de los hijos de Roma. Aquella hogaza, aún tibia cuando la encontraron, no era un objeto, sino el sello de un secreto que tardaría años en desvelarse, un acto de compasión silenciosa nacido en el corazón mismo del miedo y del odio. Para entender aquel gesto, es necesario retroceder, no años sino apenas unas horas, a la oscuridad que precede al alba. En esa negrura la vida de Amala ya había comenzado. Era una esclava de la tribu de los queruscos, capturada en una infancia de la que solo conservaba retazos de fuego y gritos. A sus 16 años, su mundo era la trastienda de la panadería de Marco Beto, un veterano plebeyo cuyo humor era tan agrio como la masa madre que dejaba fermentar. Sus manos, pequeñas y perpetuamente agrietadas, trabajaban la harina antes de que el primer gallo cantara, moviéndose con una eficiencia resignada. Amala no hablaba más que lo imprescindible, un latín funcional y quebrado, pero en su mente resonaban los ecos de una lengua que ya casi no recordaba. Su único tesoro era una pequeña piedra de río, lisa y fría, que ocultaba en su jergón de paja, el último ancla a un mundo borrado por la espada romana. Al otro lado de la empalizada, en el fuerte que daba nombre al Vicus, la vida de Lucio Cornelio Celsus también comenzaba con la diana militar. A sus 19 años, era un legionario novato en la Legio V Alaudae, las Alondras, una unidad con una historia tan orgullosa como sangrienta. A diferencia de sus camaradas, hombres endurecidos por años de campañas, Lucio aún albergaba en su interior una chispa de idealismo. Creía, o quería creer, en la misión civilizadora de Roma, en que sus murallas y calzadas traían algo más que conquista y tributos. Era reflexivo, a menudo silencioso, y sus ojos aún no habían adquirido esa dureza vacía que delataba a los veteranos. Observaba a los habitantes del Vicus, a los nativos que servían y comerciaban a su sombra, no como bárbaros sino como un enigma, un pueblo cuya tierra ahora compartía bajo el águila imperial. El aire de aquella frontera estaba cargado de una tensión palpable, un metal helado que se respiraba con la niebla del río. El general Cneo Domicio Corbulo llevaba meses en campaña contra las tribus de los frisios y los catos, y cada amanecer traía consigo el rumor de nuevas escaramuzas. Vicus Alaudarum era una isla en un mar hostil. Sus habitantes, una mezcla de colonos romanos, comerciantes galos y siervos germanos, vivían en un estado de alerta contenida. El olor a humo de leña de los hogares se mezclaba con el hedor del cuero mojado de las armaduras, y el aroma agrio del vino barato de las tabernas. Más allá de las tierras despejadas para el cultivo, el bosque era una muralla infranqueable, un dominio donde las leyes de Roma no significaban nada, y donde cada sombra podía ocultar a un guerrero con una lanza en la mano. Aquel día la fatalidad eligió a la patrulla de Lucio. Un pequeño grupo de hombres enviado a requisar forraje en los límites del bosque, avanzaba con una confianza que la frontera no perdonaba. La emboscada de los catos fue una explosión de violencia súbita y brutal. No hubo tiempo para formar una línea defensiva, solo para el caos. El sonido del acero contra el cuero y los gritos ahogados en la espesura. Una lanza le atravesó el muslo a Lucio, un dolor incandescente que lo derribó de inmediato. Vio a sus compañeros retroceder en desorden, sus rostros desfigurados por el pánico, y luego solo vio las hojas de los árboles girando contra un cielo plomizo. Lo dejaron atrás, dado por muerto, mientras un crepúsculo lluvioso comenzaba a teñir la tierra de sangre y sombras. Su mundo se redujo a la agonía y al frío abrazo del lodo germano. La vida en Vicus Alaudarum era un ciclo dictado por el miedo y la necesidad, un pulso lento y pesado que marcaba el ritmo de los días en la frontera. Cada amanecer era una réplica del anterior, inaugurado por el toque agudo y metálico de la bucina desde el fuerte, un sonido que rasgaba la bruma perpetua que se alzaba del Rin. Aquella llamada no era una promesa de un nuevo día, sino un recordatorio de la frágil autoridad que la mantenía a raya. El aire olía a tierra húmeda, a humo de leña de los hogares que despertaban, y al hedor sutil y penetrante del estiércol y el cuero mojado.
Era el aroma de una existencia precaria, un pequeño punto de orden romano en un océano de bosques sombríos que no entendían de leyes ni de águilas imperiales, solo de las antiguas reglas de la sangre y el hierro. Mucho antes de que el sonido de la trompeta legionaria alcanzara su jergón de paja, Amala ya estaba despierta. El frío del suelo de tierra se colaba a través de la delgada estera, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. Su primer gesto del día, realizado en la más absoluta oscuridad, era siempre el mismo. Su mano buscaba bajo la paja la pequeña piedra de río, lisa y fría. La apretaba en su palma, sintiendo su peso sólido y real. Era un ancla, el único fragmento tangible de una vida que apenas recordaba, un mundo de riachuelos y claros en el bosque que había sido borrado por el fuego y la espada. Aquel contacto silencioso era su única oración, un acto de memoria que la fortalecía para enfrentar las largas horas que la aguardaban en la panadería de Marco Beto. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de tierra apisonada mientras se dirigía a la trastienda. El aire allí era espeso, cargado con el olor a levadura agria y a la ceniza fría de los hornos del día anterior. Su primera tarea era avivar las brasas, un trabajo que le cubría el rostro y las manos de hollín. Luego venía la masa. Sus brazos, delgados pero endurecidos por el trabajo incesante, se hundían en la mezcla de harina de cebada y agua, empujando y doblando con un ritmo monótono y resignado. No pensaba, solo actuaba. El movimiento era una forma de olvidar, de silenciar los ecos de su lengua perdida, que a veces pugnaban por salir en sus sueños. El pan que alimentaría a los colonos y a los soldados, nacía de sus manos silenciosas, un producto de su servidumbre. Al otro lado de la empalizada, la diana militar arrancaba a Lucio Cornelio Celsus de un sueño inquieto. El barracón era un espacio ruidoso y maloliente, lleno de los ronquidos, las toses y las flatulencias de sus compañeros de contubernio. Mientras otros se quejaban y maldecían la llegada de un nuevo día, Lucio se movía con una eficiencia metódica. El ritual de prepararse para la jornada era un consuelo. Limpiar y aceitar las placas de su lorica segmentata, comprobar el filo de su gladius, asegurarse de que la punta de su pilum estaba afilada como un diente de lobo. Estos actos le daban un propósito, una sensación de pertenencia a algo más grande que él mismo. Veía el águila en su escudo y todavía sentía un atisbo del orgullo que le habían inculcado en su formación, una fe en la misión de Roma que sus cínicos camaradas ya habían perdido. La rutina de Lucio era de una disciplina férrea. Instrucción matutina en el campo de Marte del Fuerte, ejercicios con armas, marchas forzadas y turnos de guardia en la empalizada. Desde allí arriba, observaba la vida del vicus con una curiosidad que no compartía con los demás. Veía a los niños de los colonos jugar con palos que simulaban ser espadas, y a los niños de los nativos observar desde la distancia, con una mezcla de miedo y fascinación. Veía a Amala, aunque no supiera su nombre, salir a vaciar las cenizas o a buscar agua en el pozo común. Para sus compañeros, ella y los demás como ella eran simplemente parte del paisaje, bárbaros domesticados, útiles pero invisibles. Para Lucio, eran un recordatorio constante de la complejidad de aquel mundo que Roma intentaba someter. El propietario de la panadería, Marco Beto, era un hombre forjado en la misma frontera que ahora le daba sustento. Veterano de las campañas de Germánico, había cambiado la espada por la pala de panadero, pero su temperamento no se había suavizado. Su humor era tan agrio como la masa madre que cultivaba con celo. Gobernaba su pequeño dominio con gritos y amenazas. Su principal preocupación era el beneficio y evitar cualquier tipo de problema con las autoridades del fuerte. Para él, Amala no era una joven con un pasado roto, sino una inversión, un par de manos que costaban menos que las de un trabajador libre. La observaba trabajar con ojos de halcón, midiendo su eficiencia, sin ofrecer jamás una palabra de aliento, solo la corrección áspera de sus errores. La vida en Vicus Alaudarum fluía entre estos dos mundos que apenas se tocaban. El sonido rítmico del martillo del herrero, reparando una rueda de carro o una pieza de armadura, se mezclaba con las voces de los comerciantes galos que regateaban en un latín bastardo. El olor del pan de cebada recién horneado se unía al aroma metálico de la sangre del matadero, y al perfume agrio del vino barato, que se derramaba en la única taberna del lugar. Era una sinfonía de la supervivencia, una coexistencia tensa donde cada cual conocía su lugar. Los colonos romanos se mantenían juntos, mirando con desconfianza a los siervos germanos, quienes a su vez guardaban un silencio resentido, sus lealtades divididas entre sus amos y sus parientes que aún vivían libres en el bosque.
Amala se movía a través de este paisaje social como un fantasma. Su silencio no era solo una barrera lingüística, sino un escudo. Había aprendido que pasar desapercibida era la mejor forma de evitar el dolor. Los otros esclavos y siervos del Vicus, en su mayoría de tribus rivales como los catos o los frisios, la veían con recelo. Era una querusca, de la misma estirpe que Arminio, el gran traidor. Aunque ella era solo una niña cuando su pueblo fue aplastado en las campañas de castigo, la mancha de aquella herencia la seguía. Estaba sola, atrapada entre el desprecio de los romanos y la desconfianza de los otros subyugados. Su único confidente era la piedra en su jergón, la única testigo de su identidad secreta. Lucio también sentía una forma de aislamiento, aunque de naturaleza muy distinta. Sus compañeros eran hombres rudos, endurecidos por años de servicio, para quienes la guerra era un oficio y la crueldad una herramienta necesaria. Se burlaban de su afición por leer los rollos de papiro que su padre le enviaba desde Roma, de su silencio en las noches de borrachera. Lo llamaban el filósofo, un apodo que contenía tanto mofa como una pizca de extrañeza. Él no encontraba gloria en las historias de saqueos y brutalidad que contaban. En su lugar, sentía una creciente inquietud, una duda sobre si las murallas que construían servían para proteger la civilización, o simplemente para encerrar la barbarie, tanto la ajena como la propia. La tensión en la frontera era una bestia que nunca dormía. Cada pocos días, una patrulla regresaba con menos hombres de los que habían partido, o con un herido que contaba historias de emboscadas repentinas, de flechas que silbaban desde la espesura del bosque. El nombre del general Corbulo estaba en boca de todos. Sus campañas contra las tribus del norte enviaban ondas de violencia que llegaban hasta las puertas de su pequeño fuerte. Estos incidentes avivaban el recelo en el Vicus. Los colonos cerraban sus puertas más temprano, y los legionarios miraban a cada nativo con una sospecha renovada. El bosque, que parecía dormitar bajo el cielo gris, se sentía vivo y hostil, un enemigo que respiraba justo al otro lado de la tierra despejada. En la panadería, Amala sentía esta tensión en la demanda de pan. Cuando los rumores de conflicto eran más fuertes, los soldados compraban más, acaparando raciones por si el fuerte era asediado. Marco Beto se frotaba las manos, pero el aumento del trabajo recaía sobre los hombros de Amala. Sus jornadas se alargaban hasta bien entrada la noche, sus músculos gritaban en protesta silenciosa. El pan, símbolo de vida y sustento, se convertía para ella en un emblema de la ansiedad que consumía a sus captores. Amasaba el miedo de los romanos, lo horneaba y se lo vendía, un ciclo perverso del que era la pieza central y anónima. A veces, durante sus turnos de guardia en la torre de vigilancia más alta, Lucio observaba el humo que se elevaba de la chimenea de la panadería. Se preguntaba sobre la vida de la gente de allí abajo, sobre la esclava silenciosa que había visto en el pozo. ¿Qué soñaba? ¿Recordaba una vida antes de Roma? Estas preguntas eran un lujo, una debilidad en aquel lugar. Su deber era ver enemigos, no personas. Su padre, el tribuno Marco Cornelio Falco, un hombre cuya reputación se había construido sobre la aniquilación de levantamientos bárbaros, se lo había dejado claro en sus cartas. La compasión era una puerta abierta a la traición. Lucio leía las palabras, pero su corazón luchaba por aceptarlas. Una tarde, mientras limpiaba las cenizas, Amala encontró un pequeño trozo de masa cruda que había caído al suelo. En lugar de tirarlo, lo escondió en el pliegue de su túnica. Más tarde, en la soledad de su rincón, lo modeló con sus dedos. Le dio la forma de un pájaro, como los que su madre le enseñaba a ver en las nubes. Fue un acto minúsculo, secreto e inútil, pero fue suyo. Durante unos instantes, no era la esclava del panadero sino una creadora. Miró la pequeña figura de masa hasta que la oscuridad se hizo total, y luego la deshizo, borrando la evidencia de su pequeño acto de humanidad, un gesto tan frágil como la vida misma en aquella frontera. El día de la emboscada amaneció como cualquier otro. La bocina sonó, Amala se levantó, y Lucio se vistió para su deber. Fue asignado a una patrulla de requisa de forraje, una tarea rutinaria y aparentemente segura. Mientras se ajustaba el casco, sus ojos se cruzaron por un instante con los de Amala, que cruzaba el patio del Vicus con un pesado cubo de agua. No hubo reconocimiento, solo un cruce fugaz de miradas entre dos jóvenes cuyas vidas estaban a punto de colisionar de una forma que ninguno podría haber imaginado. Él marchó hacia el bosque, hacia el silbido de una lanza que ya volaba hacia él en el telar del destino.
Ella regresó al calor sofocante de los hornos, ignorante de que el pan que estaba horneando se convertiría pronto en el símbolo de un sacrificio inesperado. Así transcurría la vida en Vicus Alaudarum, en un equilibrio precario sostenido por la costumbre y la fuerza. Cada habitante, romano o germano, libre o esclavo, desempeñaba su papel en el gran drama silencioso de la frontera. Las forjas martilleaban, el pan se horneaba y las patrullas marchaban, todo bajo la sombra vigilante del bosque de Teutoburgo. Era un mundo de gestos no dichos, de tensiones subterráneas y de pequeñas rutinas que daban una ilusión de normalidad. Una normalidad que estaba a punto de ser destrozada, no por el choque de dos ejércitos, sino por el encuentro de dos almas en un lodazal, unidas por un acto de compasión tan simple y tan profundo como una hogaza de pan caliente. El día en que todo cambió, no amaneció con presagios ni cielos teñidos de sangre, sino con la misma bruma gris y persistente de siempre. Para la patrulla de Lucio Cornelio Celsus, la mañana era una tarea rutinaria más, una incursión en los límites de las tierras despejadas para requisar forraje, una labor tediosa pero considerada de bajo riesgo. Avanzaban por un sendero embarrado que bordeaba la linde del bosque de Teutoburgo, con la confianza propia de quienes visten la armadura de la legión más poderosa del mundo. El aire era pesado y olía a hojas en descomposición y a lluvia inminente. El silencio del bosque no era pacífico, sino expectante, como una bestia conteniendo la respiración. La violencia, cuando llegó, fue un relámpago que partió el día en dos, un estallido de furia y acero que surgió de entre los árboles sin previo aviso. La emboscada de los catos fue una lección de brutalidad germánica. No hubo formación de batalla, ni oportunidad para el heroísmo. Fue un torbellino de gritos guturales, el sonido sordo de las hachas contra los escudos y el silbido mortal de las lanzas. Lucio sintió un dolor incandescente, una quemadura de hierro al rojo vivo que le atravesó el muslo y lo arrojó al suelo con la fuerza de un martillo. Por un instante vio el rostro de un guerrero barbudo, con los ojos encendidos de un odio ancestral, antes de que el caos se lo tragara. Vio a sus compañeros, desorganizados y presas del pánico, iniciar una retirada caótica, sus espaldas convirtiéndose en blancos fáciles. Luego, solo vio el cielo plomizo girando sobre él, y el rostro de su centurión, que le lanzó una última mirada de lástima antes de desaparecer. Lo dejaron atrás, una pieza rota del engranaje romano, abandonado a la misericordia del lodo y de sus enemigos. La noche fue un océano de agonía y frío. La lluvia, que había amenazado durante toda la mañana, comenzó a caer, primero, como un susurro, y luego como un aguacero implacable que lavaba la sangre de su herida y lo calaba hasta los huesos. La fiebre comenzó a trepar por su cuerpo, trayendo consigo imágenes delirantes de su hogar en la lejana Hispania, de campos de olivos bajo un sol que ya no recordaba. Impulsado por un instinto de supervivencia primario, comenzó a arrastrarse. Cada movimiento era una tortura que le arrancaba un gemido ahogado. Se orientaba por la vaga memoria de la dirección del Vicus, un tenue resplandor anaranjado que apenas se distinguía tras la cortina de lluvia. Su mundo se redujo a ese esfuerzo, a la sensación del barro frío bajo sus manos, y a la promesa de un refugio que parecía inalcanzable. Finalmente, sus fuerzas lo abandonaron en un callejón oscuro y fétido tras la panadería, donde su conciencia se disolvió en una oscuridad fría y húmeda. El alba llegó sin fanfarria, una mancha grisácea que se filtraba a través de la niebla. Dentro de la panadería, la vida había comenzado horas antes. Amala, con el rostro manchado de hollín y harina, sentía el calor de los hornos en su espalda, mientras movía las pesadas hogazas de pan de cebada. El ciclo era inmutable, un ritual que marcaba su existencia. Fue entonces cuando la voz de Marco Beto, áspera y desprovista de cualquier amabilidad, resonó desde el interior. Le ordenó que sacara las cenizas frías del horno de la noche anterior y las arrojara al montón de desperdicios del callejón. Era una tarea sucia, reservada para ella. Con un pesado cubo de madera en sus manos, Amala salió por la puerta trasera, adentrándose en el aire helado de la mañana, sin saber que estaba a punto de tropezar con el destino que la aguardaba en el fango. El callejón tras la panadería era un lugar de olvido, un estrecho pasadizo de tierra apisonada que olía a vino derramado, a basura y a la humedad perpetua del Rin. Al principio, no vio más que un bulto informe acurrucado contra unos barriles viejos, una silueta oscura que podría haber sido un saco de grano desechado, o un borracho durmiendo la mona.
Sintió un escalofrío de aprensión, la cautela instintiva de los desvalidos. Se acercó con sigilo, lista para retroceder al menor signo de peligro. Fue entonces cuando la pálida luz del amanecer se reflejó en algo que brillaba débilmente bajo una capa de barro y hojas. Un destello metálico, inconfundible. La hombrera curvada de una lorica segmentata. Su corazón se detuvo. No era un borracho, era un legionario, era el enemigo. Un torrente de emociones heladas la inundó. El uniforme. El águila. El símbolo de todo lo que había perdido, del fuego que había consumido su aldea, de los gritos que aún resonaban en sus peores pesadillas. El odio, un veneno antiguo y familiar, le subió por la garganta, un impulso de dejarlo allí, de que la naturaleza reclamara lo que era suyo, de que el bosque que lo había herido terminara su trabajo. Era justicia, una retribución diminuta pero satisfactoria por la aniquilación de su pueblo. Por un largo instante, Amala se quedó inmóvil, convertida en una estatua de resentimiento, observando a la criatura que representaba su servidumbre, su dolor y su soledad. Era un lobo de Roma, atrapado y moribundo, y ella no sentía más que un desprecio gélido. Pero entonces sus ojos se alzaron del metal al rostro. Estaba cubierto de barro y sangre seca, pero bajo la suciedad vio la piel pálida y tensa sobre los pómulos, los labios azulados y entreabiertos en un rictus de dolor. Vio que era apenas un muchacho, no mucho mayor que ella. Y en sus ojos, semicerrados y vidriosos por la fiebre, vio algo que lo cambió todo, un terror puro, desnudo y sin defensas. No era la arrogancia de un conquistador, sino el miedo primordial de una criatura joven y herida al borde de la muerte. Era el mismo terror que ella recordaba en los rostros de su gente, el mismo que había sentido ella misma cuando la arrancaron de los brazos de su madre. En ese instante, el uniforme se desvaneció. El legionario, el enemigo, desapareció. Solo quedaba un ser humano. No fue una decisión razonada, fue un instinto más profundo que el odio, una oleada de compasión tan súbita y abrumadora como lo había sido la emboscada. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y corrió de vuelta al interior de la panadería. Sus manos, moviéndose con una urgencia que no sentía desde su infancia, buscaron entre los panes que se enfriaban en la repisa. Ignoró las hogazas grandes destinadas a la venta y agarró la más pequeña, la que Marco Beto le asignaba a ella como su propia y escasa ración diaria. Aún estaba tibia, un pequeño sol de vida y sustento en sus manos frías. Aquel pan, nacido de su propio trabajo y destinado a su propia supervivencia, se convirtió en una ofrenda. Regresó al callejón, moviéndose como una sombra. El legionario no se había movido, su respiración era un estertor apenas audible. Sin una palabra, Amala se arrodilló en el fango junto a él. Con una delicadeza que sus manos agrietadas apenas recordaban, apartó la mano flácida del muchacho, y colocó la hogaza tibia en su palma, cerrando sus dedos fríos sobre ella. Por un momento, los ojos delirantes de Lucio parecieron enfocarla, una chispa de confusa gratitud en su abismo de dolor. Fue un instante de comunicación pura, más allá de las lenguas y los odios. Antes de que el miedo a ser descubierta la paralizara, Amala señaló con la barbilla una pila de barriles de vino vacíos y mal apilados, un escondite precario pero posible. Un gesto fugaz, desesperado. La voz de Marco Beto, afilada como un cuchillo, rasgó el aire desde la puerta de la panadería, preguntando qué demonios estaba haciendo. El hechizo se rompió. El miedo, frío y familiar, regresó con toda su fuerza. Amala se levantó de un salto, lanzó una última mirada al joven acurrucado en el suelo, y se apresuró a volver al interior, al calor sofocante de los hornos, y a la seguridad de su invisible existencia. Dejó atrás a un legionario moribundo que se aferraba a un trozo de pan como si fuera el estandarte perdido de su legión. Un secreto silencioso que ahora los unía, un acto de humanidad sembrado en el corazón mismo del odio, esperando, como una semilla en invierno, a que el tiempo revelara sus amargas consecuencias. El descubrimiento de Lucio Cornelio Celsus no fue un acto de rescate heroico, sino un hallazgo desconcertante que sembró la confusión en el corazón de la patrulla de búsqueda. Lo encontraron al amanecer, no en el bosque como esperaban, sino en el fango de un callejón olvidado, apenas a unos pasos de la empalizada del fuerte. Estaba vivo, pero su vida pendía de un hilo tan delgado como la niebla que lo envolvía. Lo que dejó perplejos a los legionarios no fue su herida, ni el delirio febril que enturbiaba sus ojos.
Fue la hogaza de pan. Aferraba aquel mendrugo de cebada, cubierto de barro y sangre, con la misma tenacidad con la que un soldado moribundo se aferra al águila de su legión. Era un detalle absurdo, ilógico, una pieza que no encajaba en el brutal mosaico de una emboscada germana, y que transformó el alivio del hallazgo en un misterio inquietante. La noticia corrió como el fuego por la paja seca hasta el fuerte, llegando a los oídos del tribuno Marco Cornelio Falco, el padre de Lucio. Su reacción no fue la de un padre angustiado, sino la de un comandante cuya autoridad había sido desafiada. Ver a su hijo, heredero de un linaje de guerreros, reducido a un espectro tembloroso que balbuceaba incoherencias sobre una muchacha y un trozo de pan, no le inspiró compasión, sino una ira fría y afilada. Aquella hogaza no era un símbolo de supervivencia, sino de desorden, una anomalía inaceptable, en la férrea disciplina de la frontera. Para Falco, aquello no era solo el resultado de un ataque bárbaro, era una mancha en el honor de su cohorte, un signo de debilidad que debía ser investigado y purgado con la eficiencia implacable que lo había hecho famoso en las campañas del norte. Mientras Lucio era llevado al Valetudinarium, el pequeño y austero hospital del fuerte, sus palabras febriles eran anotadas por un cirujano con más curiosidad que esperanza. Murmuraba sobre unos ojos del color del musgo en invierno, sobre el calor de un pan que le había anclado a la vida, sobre una sombra femenina que se había desvanecido en la bruma. Para la mayoría de los que lo oyeron, eran los desvaríos de una mente al borde del abismo. Pero para el tribuno Falco, aquellas palabras eran pistas, fragmentos de un rompecabezas que olía a traición, o, peor aún, a una complicidad incomprensible. ¿Quién en aquel miserable vicus se atrevería a ayudar a un legionario caído? ¿Y por qué hacerlo de una forma tan extraña y simbólica? La pregunta se clavó en su mente, exigiendo una respuesta. La reacción oficial no se hizo esperar. El vicus fue sellado. Las puertas del fuerte se cerraron con un sonido sordo y definitivo, y las patrullas duplicaron su vigilancia en las murallas, sus miradas ya no solo escrutando el bosque, sino también a los civiles que se apiñaban a sus pies. El aire, ya denso por la humedad y el miedo crónico, se volvió irrespirable. Cada colono, cada mercader, cada siervo, sintió el cambio. La rutina de la mañana se detuvo. Las conversaciones cesaron. Un silencio preñado de temor se apoderó del asentamiento. Los legionarios ya no eran sus protectores, sino sus inquisidores. La búsqueda de un fantasma había comenzado, y cada habitante del Vicus Alaudarum se convirtió en un sospechoso. El pánico se instaló en la panadería de Marco Veto como una plaga. El veterano, cuyo único credo era el beneficio y la discreción, sintió un sudor helado recorrerle la espalda, al ver a los legionarios ir de puerta en puerta. Su mente, afilada por años de supervivencia en la frontera, conectó los puntos con una velocidad aterradora. La ausencia de Amala aquella mañana, la hogaza de pan que faltaba en su ración, una mancha oscura y sospechosa que había visto cerca de los barriles de vino al salir. El terror lo atenazó. Ser implicado en ayudar a un soldado, quizás considerado desertor en el caos inicial, era una sentencia de ruina, si no de muerte. La ira, nacida del miedo más absoluto, buscó un objetivo, y sus ojos se posaron en la figura silenciosa y encorvada de su esclava Querusca. La confrontación fue brutal y privada, oculta en la trastienda por el calor y el olor a levadura. Marco Veto no preguntó, acusó. Agarró a Amala por los brazos, su rostro a centímetros del de ella, su aliento agrio llenando el aire. Susurró amenazas, no sobre un castigo físico, sino sobre entregarla al tribuno, sobre describirla como una espía cata, una seductora, que había atraído al joven legionario a una trampa. No buscaba la verdad, buscaba una coartada, un chivo expiatorio para salvar su propio pellejo. Amala no dijo nada. Soportó los zarandeos, la saliva que salpicaba su rostro, el terror que le atenazaba el corazón. Su silencio era su único escudo, la única posesión que le quedaba, y se aferró a él con la misma fuerza con la que Lucio se había aferrado a su pan. El castigo por su silencio fue rápido y doloroso, unas pocas bofetadas secas, un golpe con el dorso de la mano que la hizo caer al suelo. El dolor era un viejo conocido, una moneda corriente en su existencia. Pero esta vez, lo aceptó casi con gratitud. Era un precio pequeño a pagar por proteger el secreto, por preservar la pureza de aquel único acto que había sido enteramente suyo. Mientras yacía en el suelo de tierra, con el sabor de la sangre en la boca,
No pensaba en el legionario. Pensaba en aquel instante en el callejón, en la elección que había tomado, un momento de poder silencioso en una vida de sumisión. Aquel recuerdo era un tesoro que ninguna paliza podría arrebatarle. Cuando un centurión y 2 legionarios entraron en la panadería, encontraron a Marco Beto sudoroso y servil, y a Amala limpiando una mancha de harina del suelo, con el rostro apartado y una nueva hinchazón amoratada en la mejilla. El panadero negó haber visto nada. Juró por Júpiter y por el genio del emperador que su establecimiento era tan leal a Roma como el propio fuerte. El centurión observó a la esclava con una mirada fría y evaluadora. Vio la marca fresca en su rostro, su sumisión absoluta, y no vio nada más que una bárbara domesticada, incapaz de un acto tan complejo como la compasión o la traición. Tras una búsqueda superficial, se marcharon, dejando a Beto temblando de alivio, y a Amala envuelta en un silencio aún más profundo. El vacío de una respuesta oficial fue rápidamente llenado por el veneno de los rumores. Entre los colonos romanos y los mercaderes galos, la historia de la hogaza se convirtió en una fábula siniestra. Nadie creía en un acto de piedad. La idea era ridícula. Era mucho más plausible que la esclava querusca fuera una espía, una carnada utilizada por los catos. El pan, decían en susurros en la taberna, no era sustento, sino una señal, un marcador para que los guerreros supieran dónde atacar a continuación. La compasión era una debilidad que los bárbaros no poseían, solo conocían la astucia y la traición. De la noche a la mañana Amala se convirtió en el rostro de la amenaza que acechaba en el bosque, una enemiga infiltrada. Entre los otros siervos germanos la historia tomó un cariz diferente pero no menos cruel. En las conversaciones apagadas junto al pozo común, en sus lenguas nativas que los romanos no entendían, la juzgaron con una dureza implacable. Para ellos, esclavos de tribus como los frisios o los marsos, Amala no había cometido un acto de humanidad, sino de traición a su propia sangre. Había ayudado al lobo que los mantenía a todos encadenados. La marca en su rostro no era vista como un signo de injusticia, sino como el justo castigo por su debilidad. La veían como una colaboradora, una que había olvidado el fuego y la espada que los habían traído a todos a aquel lugar. En su intento de conectar con un ser humano, Amala había perdido la última conexión que le quedaba con su propio pueblo. Así, Amala se convirtió en una paria, una isla de soledad en un mar de desprecio. Se movía por el Vicus como un fantasma al que todos veían pero nadie reconocía. Los colonos romanos la miraban con una mezcla de miedo y odio, sus hijos se apartaban cuando ella pasaba. Los otros siervos le daban la espalda, sus silencios cargados de una condena más pesada que cualquier grito. Su mundo, que ya era pequeño y opresivo, se encogió hasta reducirse a la trastienda de la panadería. El calor de los hornos era su único refugio, el trabajo incesante su única distracción del vacío que la rodeaba. El gesto que la había hecho sentir más humana que nunca la había despojado de toda humanidad a los ojos del mundo. En el fuerte, Lucio se recuperaba lentamente. Su fiebre remitió, pero la memoria de la emboscada y sus secuelas era un mosaico de imágenes rotas y sensaciones confusas. Recordaba el dolor, el frío, la desesperación. Y recordaba, con una claridad onírica, un rostro joven enmarcado por la bruma, unos ojos serios y profundos, y el peso tibio y sólido de una hogaza de pan en su mano. Su padre lo interrogó, pero Lucio no pudo ofrecer un nombre ni una descripción clara. Era una imagen sin contexto, un sentimiento sin explicación. Para el tribuno Falco, la falta de un culpable tangible era una frustración, una herida abierta en el orden que tanto se esforzaba por imponer. El misterio de la hogaza de la alondra se convirtió en una leyenda menor en el fuerte, una historia extraña contada en las noches de guardia. Solo una persona en todo el Vicus pareció entender, aunque nunca pronunció una palabra. Era una anciana celta, una curandera que a veces atendía las dolencias de los esclavos con hierbas y ungüentos que olían a tierra y a magia antigua. Un día, mientras Amala sacaba agua del pozo, la anciana pasó a su lado. Sus ojos, nublados por las cataratas pero increíblemente lúcidos, se detuvieron en la mejilla amoratada de la joven, y luego en sus manos, callosas por el trabajo. No hubo preguntas, no hubo palabras de consuelo, solo un levísimo, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Fue un gesto minúsculo, pero en él Amala sintió el peso de un reconocimiento, la comprensión silenciosa de una mujer que conocía el precio de los sacrificios no contados. El ambiente en Vicus Alaudarum nunca volvió a ser el mismo. La investigación oficial se cerró sin resultados,
Pero la sospecha permaneció, envenenando el aire como un miasma del río. La frágil coexistencia entre romanos y germanos se había roto. Cada gesto de un siervo era interpretado como una posible insurrección. Cada orden de un legionario sonaba más dura, más amenazante. El bosque, al otro lado de la empalizada, ya no parecía un simple telón de fondo, sino un enemigo vivo que había logrado infiltrar sus sombras en el corazón mismo del asentamiento. El pequeño acto de compasión de Amala no había traído la paz, sino una guerra más fría y silenciosa, una que se libraba en las miradas, en los silencios, y en los corazones endurecidos de todos. El tiempo, sin embargo, es el gran borrador de las pequeñas tragedias. Las semanas se convirtieron en meses. La herida de Lucio sanó, dejando una cicatriz que le recordaría para siempre su deuda con una sombra. La mejilla de Amala recuperó su color, aunque la marca en su alma permaneció invisible y profunda. La guarnición se enfrentó a nuevas escaramuzas, y el incidente del legionario y el pan se fue desvaneciendo en la memoria colectiva, sepultado bajo nuevas capas de miedo y rutina. Pero el vacío creado por aquel acto nunca se llenó del todo. Permaneció como un hueco silencioso en la vida de Amala, un espacio de aislamiento que la definía, esperando el día en que el eco de su sacrificio regresara desde un pasado que ella creía haber dejado atrás para siempre. El tiempo, en la frontera, no es un río que fluye, sino una lija que desgasta lentamente las aristas de los recuerdos y los rencores. Pasaron 2 años. 2 ciclos completos de estaciones húmedas y grises, 2 inviernos que blanquearon la tierra con escarcha, y 2 veranos que apenas lograron secar el barro perpetuo. La Legio V Alaudae, con sus alondras grabadas en los escudos, había marchado hacia el sur, reasignada a sofocar una revuelta en la Galia. Con ello se fueron los rostros que habían presenciado el desconcierto de aquel amanecer, llevándose el recuerdo del joven legionario y su extraña hogaza de pan. La empalizada del fuerte fue reparada, las rutinas se reanudaron, y el silencio del bosque volvió a ser el único enemigo reconocible. El incidente para la mayoría se desvaneció en la niebla de los acontecimientos pasados, una historia extraña que ya nadie se molestaba en contar. El gran engranaje del imperio seguía girando, indiferente a las pequeñas tragedias de sus bordes. Las noticias de las campañas de Corbulo en el norte llegaban como ecos lejanos, hablando de victorias y de tribus sometidas. Nuevos legionarios, con rostros jóvenes y miradas aún no endurecidas por el odio, ocuparon los barracones del fuerte. Para ellos, Vicus Alaudarum no tenía historia, solo un presente de barro, guardias interminables, y el vino agrio de la taberna. No sabían nada de una esclava querusca, ni de un acto de compasión nacido en un callejón. El mundo de Amala, que por un instante se había cruzado con el gran drama de Roma, volvió a su órbita pequeña y olvidada. La vida continuaba, impasible, erosionando el pasado hasta convertirlo en polvo. Amala ya no era la muchacha de 16 años que había tropezado con un enemigo moribundo. A los 18 la juventud se había retirado de su rostro, dejando tras de sí una máscara de resignación eficiente. Sus hombros se habían ensanchado ligeramente por el esfuerzo de amasar miles de hogazas, y sus manos, antes solo agrietadas, ahora parecían talladas en madera vieja, un mapa de callos y cicatrices. Se movía con una economía de gestos que bordeaba lo fantasmal, y su silencio se había profundizado, convirtiéndose no en un escudo, sino en una parte de su ser. Sus ojos, que Lucio había comparado con el bosque en invierno, albergaban ahora una quietud que no era paz, sino la calma del lecho de un río seco, un lugar por donde la vida ya no corría. El aislamiento que la había envuelto tras el incidente no se había disipado, se había solidificado, convirtiéndose en un muro invisible pero infranqueable a su alrededor. Los colonos romanos la seguían viendo con una desconfianza arraigada, el recordatorio viviente de que el enemigo podía caminar entre ellos. Los otros siervos germanos mantenían su distancia, su condena silenciosa era una herida que nunca cerraba, era una traidora a su sangre, una que había ofrecido sustento al lobo. Amala existía en un vacío social, una paria para ambos mundos. Aprendió a encontrar una especie de paz en esa soledad, una libertad desoladora, en no tener nada que perder, nadie a quien decepcionar. Su único compañero era el calor de los hornos, su única conversación el crepitar de la leña. El nombre de Lucio Cornelio Celsus se había desvanecido como el humo de una fogata apagada. Para los pocos que aún recordaban el suceso, ya no era una persona, sino el protagonista de una leyenda confusa. La historia de la hogaza,
se había convertido en un cuento de taberna, distorsionado con cada narración, a veces un presagio de mala suerte, otras una prueba de la brujería de los bárbaros. El tribuno Falco, su padre, se había marchado con la legión, sufría ira olvidada. El misterio nunca se resolvió, y a nadie le importó lo suficiente como para seguir buscando. Lucio se convirtió en un fantasma, una ausencia, su acto de supervivencia y la compasión que lo hizo posible borrados por la indiferencia del tiempo. Marco Beto, el panadero, había encontrado en la desgracia de Amala una perversa forma de comodidad. Su miedo inicial a ser implicado se había transformado en una apreciación pragmática de su nueva situación. La esclava ahora era más dócil que nunca, completamente aislada, y sin nadie a quien recurrir. Su silencio ya no era un desafío, sino una herramienta que él utilizaba a su antojo, exigiéndole más trabajo, ofreciéndole menos descanso, sabiendo que no habría queja ni resistencia. La cicatriz emocional que el incidente había dejado en Amala era, para él, una garantía de su sumisión. Había olvidado el motivo de la paliza que le dio, pero recordaba perfectamente su efecto. La crueldad, como la rutina, se había vuelto un hábito. Pero en el santuario interior de la mente de Amala, el tiempo no había erosionado nada. Al contrario, había destilado la memoria de aquel amanecer hasta su esencia más pura. El recuerdo ya no era de miedo, sino de poder. En una vida definida por la obediencia y la falta de elección, aquel instante en el callejón había sido enteramente suyo. La decisión de volver a la panadería, de tomar el pan, de ofrecerlo. Fue el único momento en que había actuado, no como una esclava, no como una querusca, no como una víctima, sino simplemente como un ser humano que respondía al sufrimiento de otro. Guardaba ese recuerdo como su único tesoro, lo pulía en las largas noches solitarias, una pequeña brasa de calor en el frío interminable de su existencia. Incluso la pequeña piedra de río, su antiguo ancla con el pasado, había perdido parte de su peso simbólico. Aún la tocaba cada mañana en la oscuridad, un ritual arraigado, pero su consuelo era ahora pálido y distante. Aquella piedra representaba el mundo que le habían arrebatado, una identidad impuesta por el nacimiento y la tragedia. El recuerdo del pan, en cambio, representaba una identidad que ella misma había forjado en un solo acto desafiante. El tacto de la piedra le recordaba lo que había perdido. La memoria de la hogaza le recordaba lo que había elegido ser, aunque solo fuera por un instante. Lentamente, sin que ella se diera cuenta, el símbolo de su elección estaba reemplazando al símbolo de su herencia. Una calma engañosa se había instalado en Vicus Alaudarum. La vida en la frontera había encontrado un nuevo y más sombrío equilibrio. La tensión entre colonos y siervos no había desaparecido, simplemente se había vuelto crónica, una dolencia aceptada como parte del clima. Las empalizadas seguían en pie, el águila romana seguía vigilando desde el fuerte, y el pan seguía horneándose cada día. Para un observador externo todo parecía igual que 2 años antes. Pero las cicatrices, aunque invisibles, estaban ahí. El miedo se había vuelto más profundo, la confianza se había extinguido por completo, y el silencio entre las personas se había hecho más pesado, cargado de todo lo que no se había dicho y nunca se diría. El imperio, en su marcha incesante, olvidaba rápido, pero el destino, a veces, tiene una memoria más larga y cruel. El pasado no estaba muerto, solo dormía. En el segundo otoño tras la partida de la Legio V a Laudae, un rumor transportado por un mercader de pieles llegado del sur, comenzó a serpentear por el Vicus. Hablaba de un destacamento que regresaba de las campañas de la Galia, una unidad de veteranos condecorados enviados a reforzar la frontera del Rin. Llevaban un estandarte familiar, el de una alondra con las alas desplegadas. El rumor era vago, una simple brisa en el aire estancado, pero para Amala, que lo escuchó de pasada mientras barría la entrada de la panadería, fue como el primer temblor de tierra bajo sus pies, un aviso de que el mundo que había permanecido estático durante tanto tiempo, estaba a punto de fracturarse de nuevo. El rumor que había llegado con el mercader de pieles no tardó en tomar forma y cuerpo. Una tarde, cuando el sol anémico de la Germania inferior comenzaba a teñir de gris las nubes, un pequeño destacamento entró en el Vicus Alaudarum. No era una patrulla rutinaria. Eran 4 hombres. Sus armaduras impecablemente mantenidas. Sus capas de lana de un rojo más intenso que el que solían vestir los legionarios del fuerte. Se movían con un propósito deliberado, una autoridad que no necesitaba ser anunciada. A su cabeza marchaba un optio,
distinguido por el bastón de vid que llevaba en la mano y por las faleras, los discos de plata que adornaban su arnés de cuero, medallas que hablaban de valor y campañas lejanas. La vida del miserable caserío se detuvo. Las conversaciones cesaron. Las puertas se entreabrieron y cientos de ojos curiosos y temerosos siguieron su avance por el camino embarrado, un silencio expectante cayendo sobre el lugar como una red. Amala, que barría la entrada de la panadería, sintió una sacudida de un pavor inexplicable. Se hizo a un lado, pegándose a la pared de adobe, esperando pasar desapercibida como siempre. El óptio se detuvo en el centro del pequeño claro que hacía las veces de plaza. Se quitó el casco, revelando un rostro que ya no era el de un muchacho. Estaba curtido por el sol y el viento, más anguloso, con una nueva dureza en la línea de la mandíbula. Pero los ojos, aunque ahora portaban la confianza de un oficial condecorado, eran los mismos. El corazón de Amala dejó de latir. El tiempo se plegó sobre sí mismo. El fantasma de su único acto de desafío, el secreto que había guardado como una brasa en su alma, había regresado. Era Lucio Cornelio Celsus, ya no una víctima en el fango, sino un conquistador que volvía a reclamar una deuda. Junto a Lucio se encontraba un hombre mayor, un civil vestido con una túnica de lana fina de un color púrpura apagado, un lujo extravagante en aquel rincón del mundo. Su rostro era un mapa de autoridad y desdén, el de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Ignorando a la chusma que los observaba, Lucio y el hombre mayor se dirigieron directamente hacia la panadería. Marco Beto salió a su encuentro, inclinándose en una reverencia servil, su rostro pálido y sudoroso. Lucio habló, su voz firme y clara, resonando en el silencio opresivo. «He vuelto», dijo, sin dirigirse a Beto, sino mirando por encima de su hombro, buscando algo en la penumbra de la tienda. «He vuelto para cumplir un voto. Para encontrar a la muchacha que me salvó la vida y comprar su libertad». Las palabras cayeron como piedras en un pozo, un acto de honor tan inesperado que parecía irreal. El hombre mayor era, como Amala ya sospechaba, Marco Cornelio Falco, el padre de Lucio, ahora un tribuno retirado que vivía de las glorias de su carrera. Observó a Amala, que había sido empujada hacia la luz por un nervioso Beto, con una curiosidad fría y distante. No había calidez en su mirada, solo la evaluación de un estratega que analiza una pieza en el tablero. Era evidente que este acto de gratitud era una idea de su hijo, una cuestión de honor personal que él, como paterfamilias, estaba allí para sancionar y supervisar con la debida gravedad. Su mera presencia transformaba el gesto de Lucio, despojándolo de su calor espontáneo, y convirtiéndolo en una transacción formal, un asunto de la gens Cornelia, no del corazón. La frialdad de Falco era una sombra que se cernía sobre la nobleza de la intención. Para subrayar la importancia de la deuda, Falco decidió hablar. Su voz era grave, acostumbrada a arengar a centurias enteras. Comenzó a relatar las circunstancias de aquel tiempo, para que todos los presentes entendieran la magnitud del acto de su hijo, y por extensión, de la compasión de aquella esclava. Habló con un orgullo apenas velado de la campaña que estaban librando entonces, una operación de limpieza necesaria para aplastar los últimos focos de resistencia de los queruscos, tras una rebelión cerca del río Lipe. Describía las maniobras y las victorias como un granjero hablaría de una buena cosecha, una cuestión de necesidad y eficiencia. Para Amala, cada palabra era una gota de veneno. Queruscos. Río Lipe. Las llaves oxidadas de una puerta en su memoria comenzaron a girar con un chirrido aterrador. Mientras Falco hablaba gesticulando para enfatizar un punto táctico, la luz del atardecer iluminó su rostro. Los ojos de Amala se clavaron en un detalle que hasta entonces había permanecido oculto por la sombra del pórtico. Una cicatriz. Una línea blanca y delgada que le partía la ceja derecha, una media luna pálida sobre la piel curtida. La imagen la golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Un rostro iluminado por el resplandor de las llamas, gritando órdenes en un latín que ella apenas entendía, la misma cicatriz brillando contra una frente manchada de hollín. El aire se espesó en sus pulmones, volviéndose irrespirable. El terror sin nombre que había sentido al verlos llegar, empezó a adquirir un rostro, un nombre, una forma específica y monstruosa. El golpe final llegó un instante después. Falco, en un gesto de orgullo paternal, posó su mano sobre el hombro de Lucio. En el dedo anular de esa mano, un pesado anillo de plata captó la luz. No era un simple sello, estaba tallado con un detalle exquisito.
la cabeza de un lobo gruñendo, con las fauces abiertas en una expresión de furia eterna. El mundo de Amala se hizo añicos, el tiempo se desgarró, ya no estaba en el Vicus Alaudarum en el año 49. Estaba de nuevo en su aldea, una niña pequeña escondida tras un carro volcado, el aire espeso por el humo y los gritos. Vio a un oficial romano con una cicatriz sobre el ojo, de pie sobre el cuerpo inerte de su padre. Y vio esa misma mano, con ese mismo anillo del lobo, limpiar la sangre de una espada en la túnica de un hombre caído. Todo se detuvo. El zumbido de las moscas, el murmullo de los curiosos, la voz satisfecha de Falco, todo se desvaneció en un rugido sordo dentro de su cabeza. El calor de la panadería a su espalda se convirtió en el fuego que devoraba su hogar. El hombre que estaba frente a ella, el benefactor, el padre del muchacho al que había salvado, era el arquitecto de su orfandad. Era el carnicero de su pueblo. Era la razón por la que sus únicas posesiones en el mundo eran una túnica raída y una piedra de río. Había salvado al hijo del monstruo que había creado su infierno. La ironía era tan vasta, tan cruel, tan absolutamente perfecta en su horror, que le robó el aliento y amenazó con quebrar la delgada cáscara de cordura que la había mantenido entera durante años. Su rostro, esa máscara de estoica impasibilidad que había perfeccionado durante años, no se movió, ni un músculo se crispó, pero el cambio ocurrió en sus ojos. Lucio siempre los había recordado como el bosque en invierno, quietos y profundos. Ahora, esa quietud se rompió. La resignación se evaporó, y en su lugar surgió algo aterrador, la claridad absoluta del conocimiento. Un abismo de dolor ancestral que de repente encontraba su fuente. Un odio recién nacido, puro y abrasador, que quemaba desde dentro. Lucio, absorto en la nobleza de su propio gesto, no lo vio. Pero Falco sí. Por primera vez el tribuno retirado la miró de verdad. Y en esos ojos ya no vio a una esclava anónima. Vio a un testigo. Vio el juicio viviente de sus actos, una cuenta que creía saldada, y que de repente se le presentaba, impagable. Lucio terminó su discurso, la oferta de libertad y una bolsa de monedas de plata depositadas a los pies de Marco Beto. Esperaba una reacción. Lágrimas, gratitud, una balbuceante muestra de alegría. En su lugar, se encontró con el silencio. Un silencio que no era vacío, sino denso, pesado, cargado con el peso de una verdad revelada. Era el silencio de un abismo que acababa de abrirse entre ellos, un cañón excavado por la historia y la sangre que ninguna cantidad de plata o buena voluntad podría jamás salvar. El gran gesto de honor se había convertido en un espectáculo grotesco. La redención se había transformado en una profanación. El pasado no había sido redimido. Había vuelto de su tumba para reclamar su libra de carne, y su aliento helado apagó la llama de la gratitud, dejando solo la oscuridad de una ironía sagrada y devastadora. El gesto de Lucio, concebido en el noble crisol del honor, se marchitó en el aire viciado por la verdad. La oferta de libertad, la bolsa de plata que yacía en el barro como una ofensa, quedó suspendida en un silencio que se extendió desde el corazón inmóvil de Amala hasta contagiar a la multitud. Nadie entendió qué ocurría, solo sintieron el cambio, la transmutación de un acto de gratitud en algo denso y terrible. Lucio, con el rostro enrojecido por una confusión que comenzaba a teñirse de vergüenza, miró a su padre en busca de una explicación, pero solo encontró el gélido pragmatismo del estratega que ha caído en su propia trampa. Falco había visto el abismo que se abría en los ojos de la esclava, y comprendió que aquella cuenta, que él creía pagada con sangre y olvidada por el tiempo, acababa de serle presentada de nuevo, impagable y eterna. El honor se había vuelto ceniza. Sin una palabra, el tribuno retirado agarró a su hijo por el brazo, un gesto brusco que rompía el hechizo. La retirada fue rápida, desprovista de toda la pompa y la gloria que habían planeado. No hubo discursos, no hubo honores de la centuria. Solo una huida silenciosa, una evacuación táctica de un campo de batalla emocional donde habían sufrido una derrota absoluta. Mientras era arrastrado hacia los caballos, Lucio volvió la cabeza una última vez, su mirada buscando desesperadamente la de Amala, implorando una respuesta, una palabra, una lágrima, cualquier cosa que diera sentido a aquel desastre. Pero el rostro de ella era una máscara de piedra, sus ojos un reflejo del cielo gris, vacíos de todo sentimiento reconocible. Se marcharon del Vicus Alaudarum, no como benefactores, sino como espectros expulsados por un poder que no comprendían,
dejando tras de sí un silencio más profundo que el que habían encontrado. Fue entonces cuando Amala se movió, con una calma que helaba la sangre, dio un paso adelante, ignorando al aterrorizado Marco Beto y a la multitud que la observaba. Sus movimientos eran deliberados, cada uno cargado con el peso de una década de dolor no expresado. Metió la mano en el pliegue de su túnica raída y sacó la pequeña piedra de río, lisa y fría como un recuerdo congelado. Avanzó hacia Lucio, que se había detenido junto a su caballo, paralizado por la escena. Sin mirarlo a los ojos, Amala abrió la mano del joven legionario, la misma mano en la que una vez depositó el calor de una hogaza de pan, y colocó en su palma la piedra fría de su pasado. No hubo acusación en el gesto, ni perdón, fue un acto de devolución, la devolución del último fragmento de su mundo perdido al hijo del hombre que lo había destruido. Fue un epitafio silencioso para una vida que nunca fue. Amala dio media vuelta y caminó de regreso a la oscuridad de la panadería, sin mirar atrás. Dejó a Lucio con la piedra en la mano, un enigma frío que pesaría en su alma por el resto de sus días. Falco, desde su montura, observó la escena, y por primera vez en su vida de conquistas, su rostro de mármol mostró una fisura, una sombra de algo que podría haber sido horror. Él, a diferencia de su hijo, entendió. Entendió que aquella piedra no era una simple roca, sino el peso de todos los pueblos que había aplastado, el testimonio mudo de todos los fuegos que había encendido. La libertad que Amala había rechazado no era la que Lucio le ofrecía, sino la de perdonar, la de olvidar. Al devolver la piedra, había elegido permanecer encadenada a su verdad, una guardiana solitaria, de una memoria que el imperio se esforzaba por borrar. Y así, la historia no terminó con un grito, sino con un silencio que resonaría a través de los años. Amala continuó horneando el pan en Vicus Alaudarum, su aislamiento ahora completo, su alma un santuario para un odio puro y tranquilo. Lucio Cornelio Celsus regresó a Roma, ascendió en las filas, y se convirtió en un hombre poderoso. Pero hasta el día de su muerte, en su rica villa junto al Tíber, conservó sobre su escritorio una pequeña y lisa piedra de un río germano cuyo nombre nunca conoció. La miraba a menudo, intentando descifrar su significado, el porqué de aquel día en que su acto de honor más grande se convirtió en su fracaso más incomprensible. La piedra permaneció en silencio, un recordatorio perpetuo de que algunas deudas no se pueden pagar con plata, y que las heridas más profundas no son las que inflige la espada, sino las que deja un acto de compasión que llega demasiado tarde.